Primera de Pedro, capítulo 4. Qué lindo Chapter Jesús. 4. Aleluya. We all stand to give respect to the word of God. Aleluya. Gloria a Jesús. 4. Aleluya. Gloria a Jesús. First of Peter chapter 4. Te alabo, Jehová. A tu nombre, gloria. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Gloria a Jesús. Dice el 17 Verse en 17. adelante. Gloria al que vive para siempre. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. For it is time for judgment to begin with God's household. And if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? And if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Se puede sentar. You Gloria a may be Jesús. seated. Vamos a estar hablando bajo el tema Empieza por ti. The Gloria a Jesús. title of this sermon is Begin by You. Mire a su hermano, mírelo a los ojos y dígale, empieza por ti. Look at your brother and say, Begin by you. Y después, cuando termine, levante la mano y diga, empieza por mí. And then raise your hand and say, Gracias, Begins papá by Dios. me. Qué lindo Jesús. A tu nombre, gloria. Qué lindo Dios. Que no se me olvide que Rosy está traduciendo. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo el Cordero de Dios. Amado hermano, el apóstol Pedro, gloria a The Jesús. Apostle Peter, Aleluya. Le escribe esta carta he writes this letter a los expatriados de la dispersación, aquellos que habían salido huyendo por la persecución. those who had escaped from the persecution. Muchos de estos cristianos A lot of these Christians that experimentaron la persecución, they experienced what persecution was, los maltratos the mistreatment y los desprecios, gloria a and the Jesús, rejection debido a su fe en Cristo. because of their faith in Jesus Christ. Aleluya. Por parte de los judíos From the Jews que no habían creído that did not believe en que Jesús era el Mesías, that Jesus was the enviado Messiah de Dios, sent by God, el mismo Dios, gloria a God Jesús. himself. Y aún, aleluya, la persecución aumenta The persecution, porque Roma it was getting worse because Rome decidió, decided aleluya, que los de Cristo, that those who were of Christ, como le llamaban a los cristianos, they called the Christians, estaban haciendo daño they were doing damage en los alrededores, gloria a to Jesús. the people around them. Y querían acabar con ellos. And they wanted to destroy them. Ahora los de Cristo But those of Christ estaban siendo perseguidos were being persecuted por los judíos by the Jews, no creyentes non-believers, y también por los cristianos. and even by the Christians. Pero esto But these, era voluntad de Dios, or this, was the will of God. porque había una necesidad Because there was a necessity que el evangelio that the gospel fuera predicado were to be preached, y la iglesia estaba cómoda and the church was too comfortable en Jerusalén, in Jerusalem. aunque Cristo le había dicho Even though Jesus que told them esperaran por él to wait for him allí there para recibir to receive el poder del Espíritu the Santo. power of the Holy Spirit. Pero ellos tenían una encomienda But they had a commission given to también them. Also, que era salir por el mundo entero that they were to go throughout the whole world y predicar el and evangelio. preach the gospel. Y le gustó la venida del Espíritu And they Santo. loved the coming of the power Y of the la Holy recibieron Spirit, and they received Y it. predicó Pedro, And Peter preached, pero no había movimiento de la iglesia. but there was no movement in the Entonces church. Dios hace So then God y Dios permite permits que comience la persecución. for the persecution to Y begin, el que lee Biblia and those who read
Bible, sabe que el primero fue Esteban. they know that the first Y esas martyr pedras was Stephen. Causaron And the stones que la that he was iglesia killed by, entonces saliera. it caused the church to then leave Jerusalem to Gloria a preach the Jesús. gospel. Entonces estos cristianos So these Christians, se extienden en el mundo, gloria a Jesús, they extended throughout the world para predicar el to evangelio. preach the gospel. Gloria a Jesús. Y el apóstol Pedro, gloria a the Jesús. apostle Peter, aleluya. Escribe esta epístola, gloria a He Jesús, writes this letter cuando ya estaba a punto de ser sacrificado, when he was almost about to be crucified, morir por la causa de Cristo, to die for the cause of Christ, morir por la causa del evangelio. to die for the cause of the gospel. Hay que darle gracias a Dios We got to give thanks por to God estos hombres for these men que antes que usted y yo that before you and I conociéramos a Cristo, knew God, entregaron su vida they gave their por life amor al for the evangelio. love of the Y gospel. gracias a ellos, And thanks God usted y yo that you and I, tenemos esta we palabra have this word completa fully. que ellos no la tenían. Gloria a They Jesús. did not have it. Aleluya, tú eres grande, Cordero de Dios. Y el apóstol Pedro The apostle Peter, escribe esta carta he wrote this letter para consolar a una iglesia, to comfort the church, entendiendo que la iglesia es una sola, understanding that the church is only one, compuesta de muchos miembros composed of many members en diferentes partes del mundo, in different parts of the world, pero no cualquier miembro, but not any member, no cualquier persona, not any person, sino aquella que ha creído en but Jesucristo, those who have believed in aquella Jesus que Christ, vive para Él, those who live for aquella que ha Him, entregado su alma y those su who ser a have Él. given their soul to Him. Gloria a Jesús, aleluya. Y el apóstol Pedro, aleluya, Pedro, And the apostle Peter, significaba lo que era sufrir por amor a Jesús. he knew what it was to suffer for the love of Él lo Jesus. sintió. He felt it. Y a veces nosotros Sometimes we estudiamos la palabra, study the word, leemos la palabra we read it, y la vemos and we see it como si las cosas hubiesen pasado as if the things that happened, hoy y mañana. that they happened Un yesterday, día sí one day y al yes, otro día and y al, the next day, y al otro día. and the next day. Y no entendemos muchas veces But we don't understand many que times esto tomó mucho tiempo. that this took a very long Y time. tras que tomó mucho tiempo, And also, aside from taking a long time, hubo mucho sufrimiento. there was much suffering. Hubo mucho padecimiento There was much persecution de estos hombres. from these men. Y a veces pensamos, And sometimes we think, pero ellos no sabían. but they didn't know. Pero ellos negaron a Cristo. They denied Jesus. Algunos, Some of them. otros se fueron atrás. Others stood behind. Pero no entendemos But what we don't understand, que ellos no tenían a Cristo al principio. that at first they didn't have Jesus. Que no conocían el Evangelio. They didn't know the gospel. No in the beginning. conocían el poder del They Evangelio. didn't know the power of the Y gospel. tenían que ser educados. They needed to be Y educated. qué lindo And how que el beautiful mismo Jesús that Jesus himself educó a estos apóstoles. educated the Y qué apostles. privilegio What a privilege tuvieron aquellos they had de escuchar el Evangelio to hear the gospel, y de poder entender el to Evangelio be able to understand the y de gospel, gustar de él. and to delight in it. Aleluya, tú eres grande, Cordero de Dios. Y a veces Sometimes atacamos el carácter de estos we hombres attack the character or personality of these y men, no nos ponemos en sus zapatos. and we don't put ourselves in their Gloria a shoes, Jesús. Como el apóstol Pedro, gloria a Dios. like the apostle Peter. Ellos comenzaron desde abajo They began from zero, from the bottom, a estudiar con el maestro que los eligió, to study with the teacher that chose them, a conocerlo. to know him. En esos 3 años In those que estuvo Cristo, In those 3 years that Jesus was with them, eso era una enseñanza diaria rápida. that was a daily teaching. Pero no era una enseñanza del sentarse a leer la Biblia. But it wasn't a teaching where they sat down and read a Era Bible. una enseñanza vivida. It was a lived teaching. Tenían que experimentar muchas cosas. They had to experiment many things. Lo que en inglés se le dice hands-on. Que esa es la mejor enseñanza que hay. That's the Cuando, best teaching. cuando tú sabes, ¿verdad? Ahí en el campo, gloria a Jesús de batalla. Te alabo, Jehová, tu nombre, When you gloria. go out to the battlefield, it's the best education. Aleluya. Y amado hermano,
Aleluya, estas cosas que le ocurrían, these things that would happen to them, aleluya, cosas que Cristo le advirtió a ellos, things that Jesus warned them about, le sirvieron a muchos de ellos they served them para acercarlos a Dios, to, in order for them to get closer to God, para que sus corazones so that their hearts estuvieran cerca del de Cristo, would be close to as the one Jesus had. o a otros. Or to others, Estas experiencias these experiences, le sirvieron they serve para alejarse de Dios as something to backslide o para negar a Cristo. or to deny Jesus. Aleluya. Y amado hermano, gloria a Jesús. Aleluya. Muchas veces, Many times, muchos de ellos many of se them, apartaron de la fe they completamente. backslid completely from the faith. Y cuando miramos la vida del apóstol When Pablo, we see the life of del the apóstol apostle Pedro, Peter and del Paul apóstol Juan, and John, de estos hombres, these men, fuera al contrario con ellos, we see the contrary porque with la them, persecución because the los persecution acercó a Cristo, got them closer to Jesus, los hizo amarlo más, made them love Jesus, los hizo dedicar su vida and made them dedicate their por life to God completo fully a Jesús, to Jesus. dejándolo todo They left por everything amor a Él. for the love of Gloria a Jesus. Jesús de Nazaret, aleluya. El sufrimiento The suffering los hacía pensar made them think en una esperanza viva in a living hope que ellos tenían. that they had. Y qué lamentable It's sad que hoy en día that today en muchas in many congregaciones le congregations están predicando they are preaching lo que es mucho dinero, a lot of money, mucha prosperidad, much cero prosperity, sufrimiento, no suffering, cuando estos hombres when these men sufrieron suffered por amor a Cristo. for the love of O Christ. sea, In están other words, predicando mentiras, a lot of people are preaching están lies. predicando fuera de la Biblia, They're preaching outside están of the Bible. predicando cosas que no son Preaching reales things that are not y true. tienen problemas con And they Dios have a problem porque with God. están guiando mucho Because they're guiding a a lot la perdición de sus almas. to perish. Que alabo Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mira, amado hermano, el apóstol Pedro The apostle Peter, vivió en carne propia he lived in his flesh lo que era amar a Cristo what it was to love God, y lo que era sufrir por Él. Gloria a what it Jesús. was to suffer for Jesus. Él había tenido muy cerca la salvación. He had his salvation Caminaba close. con Él. He walked with him, Aleluya. Y sentía y sabía and he felt and knew lo que era nacer de what it nuevo. was to be born again, Lo que es ser una nueva persona en Cristo. what it was to be a new Y creature le in costó un Christ. tiempo. And it cost him time, Y le costó it lágrimas. cost him tears, Y le costó reprensión de parte del mismo and Cristo. it caused him to be rebuked by Jesus himself. La fe de Pedro había sido probada Peter's faith was tested fuertemente. Gloria a strongly. Jesús. Aleluya. Y mientras él iba siendo probado, while he was being tested, aleluya, pasando por dificultades, going through difficulties. esa fe iba creciendo. That faith would Él grow. iba madurando, He would mature, pero iba amando más a but he Dios. would love Que God alabo a more. Jesús de Nazaret. Aleluya. Aquel Pedro That Peter que había comenzado that began con Jesús siendo un pescador, Jesus being a fisherman, que estaba ahí en la barca that he was on the con boat su hermano with his Andrés. brother. Aleluya, que vio a Jesús caminando He saw Jesus walking en Galilea in Galilee, y le dijo, venid a and mí he said, "Come to y me, yo os I haré will make you pescador este hombre. fisher of men." Ya no era el mismo Pedro You're cuando not- escribió esta carta. He wasn't the same Peter when he wrote this letter. Aleluya. Pedro, Peter, el que se trató de oponer a Jesús that tried to oppose y Jesus, no con maldad. not with maliceness, Aleluya. Pero trató de oponérsele el camino a Jesús but he tried to oppose Jesus para que Jesús no fuera a sufrir. so that Jesus wouldn't suffer. Y Jesús lo tuvo que reprender. And Jesus had to rebuke him. Aleluya. Le dijo, apártate de mí, He said, "Get away Satanás, from me, porque me eres Satan, de tropiezo. because you want to make me Porque pones tu stumble. mirada en las cosas de aquí You put your y no en la eyes de on the los things from cielos. the earth and not the ¿Sabe? things in heaven." Este Pedro que había comenzado así, The Peter that began this way ya no era el Pedro que escribió estas was not the cartas. same Peter Te that alabo wrote the Jesús de letters. Nazaret. Aleluya. El mismo Pedro Peter himself, que, aleluya, antes de ser reprendido, before being rebuked, había recibido una revelación he received a de revelation que ese era el Cristo, that he was the el Hijo Christ, del Dios viviente. the Son of the living Y después Satanás lo usa. and then the devil used Tremendo, him. gloria a Jesús. Ya no era el mismo He Pedro. was not the Te same alabo Peter. Jesús de Nazaret, que
que sacó una espada that took out a sword y le cortó la oreja and cut the ear a Malcolm. off of Y Mark. tuvo que venir Jesús And Jesus a had to come intercederle las cosas que hacía and Pedro, intercede because of the ponerle things he la was oreja. doing and put the ear back. porque no era necesidad de usar espada. Because there was no need to use a sword. Aleluya, ya no era el mismo He Pedro. was not the same Peter. Aleluya, aquel Pedro That Peter que había pedido al maestro that had asked Jesus que si era él that if it was him el que venía that was coming, caminando walking por el agua, over the water, que le dejara ir a él. to let him go to El him, mismo Pedro the same Peter que Cristo le dijo, that Jesus said, hombre de poca fe, man of a pero little faith, tenía más fe but he had que more aquellos faith que estaban en la barca, than those who were que in the muchos boat, de ellos sabían nadar that también, many of them knew porque how to eran swim pescadores. because they were fishermen. Ya no era el mismo He Pedro. was not the same Ese Peter Pedro, gloria a That Jesús, Peter. aleluya, que caminó por ahí, that walked there. había madurado aún más. He had matured even Aleluya, more. gloria a Jesús. En el punto To the point que Pedro that Peter podría escribirle estas cartas. was able to write these letters. El mismo Pedro The same Peter que salió diciendo that came out and said que él daría su vida that he would give his life por Cristo. for Jesus. Porque él dijo que él iba a ser, el pastor iba a ser herido Because he said y that las ovejas the dispersas. shepherd would be Y Pedro dijo, no, yo no. Peter said, not me. Yo voy contigo hasta la I'm muerte. going with you till death. Y Cristo le dijo, Pedro, no. Jesus said, Peter, Antes no. que cante el gallo 3 veces, Before the tú me rooster vas a crows negar, 3 times, you Pedro. will deny me, Peter. Gloria a Jesús. Ya no era el mismo He Pedro. was not the same Peter. Este Pedro, gloria a Jesús. Peter. Aleluya, amado hermano. Todas esas experiencias All these experiences ayudaron a Pedro helped Peter a mantenerse, to keep, a crecer. to grow. Porque usted y yo Because you and I, tenemos que ser procesados. We need to be processed. Procesados por Cristo We need to be Jesús. processed by Aleluya. Jesus. Abrimos la boca We así. open our mouth. Decimos tantas cosas. We say so many Pero things. tenemos que ser procesados. But we need to be Porque processed. muchas veces Because many lo que times nuestra boca habla what my mouth no va says con el carácter does not go que Dios quiere formar with en the nosotros character that God para wants los in us últimos días. for Gloria a these last Jesús. times. Aleluya. Ya este no era el mismo Pedro. This Gloria a was not the Jesús. same Peter. Aleluya. Tú eres grande. Este Pedro This Peter tuvo un encuentro con Jesús. had an encounter with Jesus. Aleluya. Este Pedro, gloria a This Jesús. Peter, Aleluya. Que la mirada de Cristo quedó clavada en su corazón. that the way Jesus looked at him Cuando- impacted his heart a lot. Aleluya. Gloria a Jesús. Cuando lo negó, When he denied him, quedó marcado para he was siempre. marked forever. Y aunque volvió a pescar, And even though he went back to fishing, cuando Cristo estaba en la tumba, when Jesus was at the tomb, Cristo se le apareció. Jesus appeared to Porque him sabía que Pedro era instrumento de él. because he knew that Y Peter que was Pedro an lo instrument. amaba. And Peter loved Por him. eso ese mismo Pedro That is why que that tuvo Peter esos tropiezos en su crecimiento, that stumbled sometimes, Cristo le dijo, Jesus said, me amas, "Do you Pedro, love me, Peter? me amas, Do you Pedro, love me, Peter? pues apacienta mis ovejas, Feed my sheep. me amas, Pedro, Do you love me, pues Peter? pastorea mis ovejas, Pastor my sheep." porque Cristo sabía Because Jesus el knew corazón de the Pedro, heart of le Peter. amaba, He loved y him. que aunque Pedro al principio Even though Peter in the cometió beginning errores made a lot of en su mistakes, ignorancia, él estaba ignorance, aprendiendo, he was learning. él amaba a Cristo He loved y él Jesus. defendía la fe And he y defended él the había faith. entendido And he que su understood destino era morir por that his esa palabra destiny was to para die que for usted y the yo Lord. nos sentáramos en so esa that you and silla I hoy en could sit día. on Qué these lindo chairs Jesús. today. No critiquemos a Pedro, gloria a Not Jesús. criticize Peter. Aleluya, grande es Dios, claro que sí cometió errores. He made mistakes. No tenía esto como He didn't usted y yo. have this the way Sí you and tenía I a have. Cristo, pero did have necesitaba Jesus. ser procesado. But he needed to be processed. Necesitaba He needed ser purificado. to be Gloria a Jesús. purified. Aleluya. Este Pedro this Peter había entendido had understood las exigencias de un Dios santo. the things that God was asking. Que como siervos de Cristo That as servants of God, no podemos vestir como queremos. we cannot dress the way No we want. podemos hablar como queremos. We cannot speak the way we No want. podemos vivir como We queremos. cannot live the way No we want. podemos actuar como We queremos. cannot act the way Él we había want. entendido He que understood vivir para Jesús that living for God era una vida separada, was a separate una vida life, santa a holy y
life. y no la que ofrecen hoy en And día. not the ones they En talk about muchos today. lugares, In many places. esta palabra This word nos dice cómo tenemos que vivir para tells us Dios. how to live for God. Aleluya, separados del mundo, Separated from the world. separados del pecado, Separated from sin. porque esta palabra nos purifica. Because the word of God purifies Abre us. la Biblia Open your y Bible. vamos a ver And let's see. que esta palabra This word es jabón is soap que lava a la gente, that que washes lava el people, alma, that que washes lava el the soul, espíritu. that Gloria a washes Jesús, the aleluya. spirit. Tú eres grande, Cordero de Dios. Hallelujah. Ahora vemos un Now Pedro we see a Peter casi para morir. almost about to die. Un hombre A que man llegó a amar tanto a Cristo That he got to love God so much, que Jesus, no quería morir en la misma posición that que he did not Cristo. want to die in the same position as Porque Jesus. él se hacía indigno de morir así. He felt unworthy to die the way Jesus Como el died, maestro, gloria a as his Jesús. teacher. Y él comienza, And he begins, cuando él ve lo que está sucediendo, when he sees what's going on, la persecución, the persecution, él escribe estas cartas he writes these letters porque él sabía because he knew que la persecución that the persecution y las pruebas and the tests, no todo el mundo las toma igual. not everybody takes them the same way. Hay unos que las aguantan, There's some that they can hold on, las soportan they can suffer them, y aunque flaquean un poco, and they might stumble a little bit, siguen caminando. they continue to walk. Y hay otros que no, And there's others that don't, que se quedan ahí that they stay there. y no pasan al otro And they lado. don't go to the other side. Pero hay otros But there's others que mueren en el camino. that die on the way there. Y Pedro, And Peter, con el amor de Cristo, with the love of Jesus, comienza a escribir esta carta. begins Gloria a to write Jesús. this letter. Ponga sus ojos en la Biblia un put your momentito. eyes on the word of God. Aleluya. Usted va a ver en el capítulo You're 4, going to see in chapter 4, mientras yo resumo, while I make a summary, que el apóstol Pedro, gloria a that Jesús, the apostle Peter, comienza a hablarle he begins to speak que nosotros tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. that we need to be good administrators of the grace of God. Porque es un favor inmerecido. Because it is an undeserving favor. Y él of le God. dice, And he says, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, el 1, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. So, él le dice, ustedes So he says, you deben estar dispuestos a sufrir, need to be willing to suffer. así como Cristo sufrió The same way Jesus suffered mientras estuvo aquí en la while tierra. he was here on earth. Si ustedes sufren como Cristo, If you suffer like Jesus, ya no seguirán pecando, you will not sin anymore, porque han entendido el poder del Evangelio. because you have understood the power of Han the gospel. entendido la gracia de Dios You have understood the grace of God, y la están valorando. and you Gloria a are Jesús. giving value to it. Y en el 2 sigue hablando para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Verse 2, Aleluya. as a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. Él dice por mucho tiempo. He says for a lot of time, Ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. you guys lived a life doing everything that those who do not believe do. Atrás al principio. In the beginning, back then, Aleluya. Tenían vicios you guys had addictions y malos deseos. and you had bad desires. Se You emborrachaban. would get drunk. Aleluya. Participaban en You fiestas. participated in parties. Y lo más terrible, And the worst thing, que adoraban otros dioses. that would worship other gods. Esa era la vida de ustedes pasada antes That was your past de life venir a Cristo. before you came to Jesus. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, But because you're not with them como anymore, ya ustedes no son como esas personas. you're not like those people anymore. Está hablando del verso 4 en adelante, pero te lo estoy hablando. Gloria a A Jesús. summary of the verse 4 and 4. Aleluya. Ahora ellos hablan mal de ustedes. Now they speak bad things about Porque you ya tú no tienes la misma amistad de antes. because you don't have the same friends as before. Ahora ellos blasfeman de ti. Now they say blasphemies against Ahora you. ellos hablan mal de They ti. say bad things about Porque you tu vida es diferente. because your life is different. Pero ellos But they tendrán que darle cuenta a Dios will have to confront por su God actitud hacia ti. because of their attitude against Gloria a you. Jesús. Aleluya. El juez The judge que está preparado that is ready para juzgar a los vivos y a los to muertos. judge the living and the dead. Usted sabe que cuando usted cambia, You know that when you change, siempre, nunca falta it never fails el que tenga algo que decir.
for someone to say something el que about me. tenga algo que opinar. Someone that has an opinion Pero about me. Pedro le dice, But Peter said, Dios se va a encargar de ellos. God will take care of them. Ustedes no tienen que andar con ellos, You don't have to be with porque them. ya ustedes son diferentes. Because you're different. Y el juez que se encargará And the judge de juzgar a los vivos y a los that will muertos, judge the living and the dead los va a juzgar a will ellos. judge them. Y ya se acerca el fin del mundo. And the end of the world is coming. Ya se acerca el fin de los tiempos. The end of times is Y coming. esta gente tenía este vocabulario These people had this vocabulary porque ellos because they esperaban a Cristo diariamente. waited for Jesus daily. Ellos dormían esperando a Cristo. They went to sleep waiting for Ellos se Jesus. levantaban esperando a They Cristo woke up waiting for porque Jesus. creían Because they que believed Cristo venía por su Jesus iglesia. was coming for his Y el church. diablo no quiere And the devil que la doesn't iglesia want hable the church de la to venida de speak Cristo. about the coming of Aleluya. Porque así Because this las way, almas no vienen the souls y don't piensan come to que Christ. tienen mucho tiempo. and they think they have Y a lot of aquellos que time. están en la verdad, And those who are in the truth, que no están en la verdad, that are not in the truth, piensan que tienen mucho tiempo think that they have y a que long Cristo time. no va a venir. and that Jesus is Pero not te coming. digo esta tarde Let me tell you que Él today está más cerca that He is closer del primer día than the first que day escuchaste that you que heard Cristo viene. Jesus is Y coming. por eso estamos viendo And that is why we que see está llamando that He is a los calling que han de ser who salvos. will be saved. Aleluya, tú eres grande, Aleluya. Cordero de Dios. Qué bueno es Dios. Mira, ahí viene Pedro y comienza a decirle a ellos, gloria a Jesús. Peter begins to say, En el verso 7, vaya ahí. verse 7, Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. the Gloria a end of Jesús. all things is near. Therefore be alert, of sober mind, so that you may pray. Él dice, aleluya, por eso sean responsables y cuidadosos con la oración. Be responsible with prayer. Sean sobrios. Be alert. Pedro sabía Peter knew la importancia de la oración. the importance of prayer. Porque cuando tú hablas por testimonio, Because when you speak by experience, ya sea malo, sea bueno, let it be good or bad, aún el malo ayuda a otro it will help someone a else entender por qué tú tienes que hacer ciertas to cosas. understand why you need to ¿Y do por certain qué no? things and why not. Porque cuando Cristo subió a Getsemaní, Because when Jesus went to le Gethsemane, dijo a Pedro told Peter y a dos más, and two more, quédense aquí Stay y here velen conmigo. and watch with Y me. no lo hicieron. And they didn't Por do it. eso salieron corriendo That is why they a la hora fled. que Cristo vino a At the ser moment arrestado. that Jesus was Por eso arrested. cuando Cristo advierte, velen y oren, when Jesus es said, por "Pray and un watch", motivo. it's No for es a capricho purpose. de la pastora, It's not no es because she capricho wants del to. pastor. It's not Es because que the lo pastor mismo le wants to. pasó a los Because discípulos. the same thing happened to the apostles. Y ahora viene Pedro And now y Peter dice, sé sobrio says the same y thing. velar en oración. He says, Qué be inteligente, alert Pedro. and pray. Ya no era el mismo He Pedro wasn't the same que se Peter acostó a dormir, that went to que le sleep, tuvieron que decir, that they had to tell him, no has podido velar conmigo una hora. can't even pray with me an Ahora hour. estaba Pedro mandando a orar. Now Peter was the one Porque él saying, sabía go lo pray. que es estar sin Because he orar, knew what lo it que es means no to ser not pray. sobrio, lo que es el no velar. Gloria a Knows what Jesús. it means not to be alert. Aleluya, tú eres grande, Cordero de Dios. Aleluya. Aleluya, mira, amado hermano, gloria a Jesús. El apóstol Pedro The dice, apostle Peter aleluya, que había una necesidad de padecer como That cristiano. there was a necessity to Y suffer ustedes as van Christians. van a You're entender going to understand este verso capítulo 17. this verse 17 Aleluya, como yo lo entendí, gloria a Dios. the way I understood it. Aleluya, en el verso 12 Verse 12 del capítulo 4. of chapter 4. Aleluya, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. Le dice, si no gozaos, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros
es glorificado. But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the spirit of glory and of God rests on you. Aleluya, qué lindo Jesús. Mire, Él le dice, mire queridos hermanos, en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar algunas pruebas, He gloria a says, Jesús, don't be surprised if you have to be tested o problemas, or go que, through problems aleluya, que pongan a prueba su confianza en Dios. or things that might test your confidence in God. Eso no es nada extraño, That's nothing strange. eso no es nada nuevo. That's nothing new. Al contrario, On the Él contrary, dice, alégrense you need to be rejoiced de poder sufrir como Cristo sufrió, because you're suffering the way para Jesus que suffered, también se alegren so that you can also cuando rejoice Cristo regrese when Jesus comes y back muestre su gloria y su and poder. he shows his glory Y and dice, power. si alguien te insulta If someone insults porque you eres cristiano, because you're a Christian, porque crees en la santidad de because you Dios, believe in the porque holiness, crees en la verdad de Dios, because you believe in the truth, porque crees que hay que vivir separado para Dios, because you believe that you have to be separated aleluya, from God, gózate, rejoice. considera ese insulto Consider that como una insult as a bendición. blessing. Él dice, recíbelo Receive it como una as a bendición, blessing, porque eso significa because that means que el maravilloso Espíritu de Dios that the Holy Spirit reposa of sobre God ti is over y tú you. estás alumbrando And you are diferente. shining. Por eso tienen que hablar mal. That Te is alabo, why they need to Jesús. say bad things about Aleluya, you. tú eres grande, Cordero de Dios. Qué lindo. Dice, si alguno sufre entre ustedes, que no sea por asesino, If one of you suffers among you, let it not be because you're a homicide. que no sea por ladrón. Let it not be Ni because you're a thief bandido. or a bad person. ¿Sabe que hay diferentes tipos de sufrimiento? So there's different kinds of sufferings. Sufrir por hacer mal, Suffering because you did bad things, por pecar contra Dios, for sinning against God. no es prueba, It is not a es test. consecuencia It's a de consequence nuestro mal comportamiento because of our bad behavior delante de Dios. before God. Pero sufrir But to suffer por amar a Cristo for the love of Christ es bendición is de a Dios. blessing Le from está God. diciendo Pedro, He gloria a is Jesús. telling them. Aleluya. Él dice, si alguno sufre como cristiano, no se avergüence. He says, if you suffer as a Christian, don't be ashamed. Dele gracias a Dios. Give thanks to God. Y este Pedro que le dio tanto consejo, And this Peter that gave so many le advice, dice a ellos, porque es tiempo he said, because El it is verso time, 17, verse 17, de que el juicio comience por la casa de it is Dios. time for judgment to begin with God's Y house. si primero comienza por And nosotros, if it begins with us, ¿cuál será el fin de aquellos what will be the outcome que no obedecen al of Evangelio? those who do not obey the gospel? En ese tiempo, In that time, Pedro le dice, Peter said, ha llegado ya el momento the time has come de que Dios juzgue a todos for God to judge everyone, y de que empiece por juzgar a su propio pueblo. but to begin judging his house, Y his si own people. empieza por nosotros And if he begins with us, y nos hace sufrir así, and he makes us suffer this way, imagínese just imagine lo que le espera what will await a los que no obedecen la palabra de Dios. those who do not obey the word of God. Él dice, si ustedes están padeciendo If you are suffering como cristianos as Christians que están tratando de vivir para that are Cristo trying to live for God, y están siendo juzgados, usted va a entender qué significa esa palabra and ahí. you're being judged Por Cristo because of God, y están padeciendo, and you're suffering, imagínese imagine los que desobedecen. what will be of those who Y disobey. el pueblo de Dios And the people of God está lleno de desobediencia, is full of disobedience, está lleno de is desobedientes. full of Y disobedience. si usted ve un pastor de Dios If you are a pastor y of un God, siervo de Dios sufriendo and you see a servant of God llorando suffering, crying en Cristo, in Christ, déjelo quieto, leave him que el alone. Espíritu de Dios reposa That sobre the Holy él. Spirit is over him. Preocúpese usted si es desobediente, You worry if you are porque si ellos están disobedient, sufriendo, because if they are suffering, imagínese el que no tiene a Cristo just imagine those o who le do not have desobedece. God and are disobedient. Aleluya, mire, el apóstol está diciendo a estos creyentes, The apostle is telling these es believers necesario que el juicio comience por la casa it's de Dios. necessary for the judgment to begin in the house of God. Pero Pedro ya le había dicho a ellos, But Peter had told them, primera de Pedro 2:5, 1 Peter 2:5, aleluya, ¿quién es la casa de Dios? who is the house of God? Vosotros también, primera de Pedro 2:5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Aleluya, gloria a Jesús. You also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So, ¿quién es la casa de Dios? Who is the house of God? Que tiene que ser juzgada primero. That needs to be judged first. Aleluya. Usted y yo, You and I. casas espirituales Spiritual donde houses. habita el Espíritu Santo the de Holy Dios. Spirit O dwells. sea, antes de que Dios derrame los juicios sobre el mundo, Before God judges the tiene world, que la iglesia individualmente individually pasar por el fuego de Dios. through the fire of Tiene God. que pasar por el needs to judgment go de Dios. through the judgment of God. Aleluya. Mira, a un pueblo que estaba pasando por persecuciones, The people that were going through persecution, Pedro le está explicando a ellos por qué de esto Peter was explaining why this y por qué era necesario soportarla. and why it was necessary to suffer through it. Él le dijo en 1 de Pedro 1:6, He said in chapter 1 verse 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Y el 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Verse 7, these have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. El apóstol Pedro The Apostle no Peter, está hablando aquí del juicio del tribunal de Cristo. he's not speaking about the judgment in front of the throne of God. Usted va a entender qué significa esta palabra juicio. You're going to understand what the word judgment means Él here. no está hablando de la gran tribulación, He's not speaking about the great porque la tribulation. iglesia no va a pasar por la gran Because the tribulación. church will not go through the great Aleluya, lo que tribulation. detiene al anticristo What is detaining the tiene Antichrist que ser quitado primero has to be taken away para first que él se manifieste. so that he can manifest. Las noticias son buenas, The news are good, pero tenga cuidado, but you need to be careful. porque el enemigo está buscando cómo desviar a la iglesia Because the enemy is looking to y take the cambiarle focus de away entender esta palabra, and to try to make you not understand que the la word. iglesia va a sufrir dolores, The church will go through pain, pero no va a pasar por la gran tribulación. but it will not La go through iglesia the se great tiene tribulation. que ir The church needs to antes que leave la ira de Dios sea derramada before the wrath of sobre God la comes tierra. down Hay over the muchos earth. predicando mentiras There's many preaching de que se van a lies dejar cortar la that they cabeza, will let their head be cut off, de que se van a quedar en la gran that they're tribulación. going to stay in the great Si Cristo tribulation. dice en su palabra, Jesus says, en la revelación a Juan, when he spoke to John, que van a maldecir a Cristo allí. that they're going to O blaspheme sea, la Jesus. gente que va a estar allí The people are going to be van a there. estar maldiciendo They're going to say a Dios blasphemy buscando salvar su vida. because they want to be saved. Pero ya será It tarde, will be too late. porque el tiempo de la gracia Because the time of es grace este. is now. Esta es la oportunidad Today que is the Cristo le opportunity está dando that Jesus a los gentiles, giving the a people, usted y a mí, the que no Gentiles, teníamos You parte con and Dios. I, that we didn't have an opportunity in God. Aleluya, este no es el juicio. This is not the judgment. Este proceso, This process, este juicio this judgment por el que tiene que pasar toda iglesia through which the church has to go through es un juicio is a judgment purificador. that purifies, Es un fuego is a fire que nos va a that will purificar. purify us. Y yo me gozaba And I rejoiced porque Carmita allá when Calmita, en su reflexión when was speaking in her hablaba de reflection, la purificación. spoke about being purified. Y yo decía, gracias Señor, And I said, thank you, God, porque eso es lo que tú estás haciendo con la iglesia. because that is what you are doing with the church, Aleluya, purificando la iglesia. purifying the church. En el versículo 12, In verse 12, él le dice que no se sorprendan del fuego. Aleluya. to not be surprised because of the fire Que les había sobrevenido that had came over them, como cosa extraña. like something strange, Que las pruebas y dificultades that the tests and que trials estaban pasando por that they were ellos going through seguirían will pasando continue to en happen una forma de juicio purificador in a way of a purifying que Dios judgment estaba haciendo en ellos that God was doing in para them probar su fe. to test their faith, Aleluya, tú eres grande Cordero de Dios, y no solo para probar su fe, not only to test their sino faith, también
para purificarla, but to also to para hacerla purify, pura, to make it para pure, hacerla limpia. to make it Y clean. Pedro podía hablar de eso, And Peter could porque speak su about fe that. fue purificada Because his faith was mientras purified. andaba con Cristo. While he was walking Por eso with usted Jesus. veía las torpezas de Pedro, That's why you saw his porque aunque mistakes. su fe era poca, Even though he had a que little Cristo bit of le dijo, faith, hombre de poca fe, he said, man of little yo te faith, garantizo a ti I guarantee que you después de esa experiencia, that after that la fe de experience, Pedro Peter's comenzó a faith crecer began to a grow punto que se atrevió a predicar the una point palabra that he did delante de preach miles de the personas. word of God in front of thousands Ay, of qué people. lindo el Cordero de Dios. Hallelujah. Por eso es que antes que venga el día del Señor That is grande, why before the great day of God comes, donde juzgará a los moradores de la tierra, he will judge the people of the earth. tiene que comenzar por su He iglesia. needs to begin with his church. Tiene que comenzar a limpiar su He iglesia. needs to begin to clean his Tiene church. que empezar, gloria a Jesús, a sacudir su He iglesia. needs to begin to shake up Porque his la church. paja se despega del trigo cuando el trigo es sacudido. Por eso las pruebas que suceden. That is why the tests that we go through. Gloria a Jesús. La paja es lo que se le saca a la planta, como la del maíz, como la del trigo. Como el wheat. Gloria a Jesús. La hierba It's a mala, part of the wheat that is light, that Lo just que no blows sirve. away, that it doesn't lo work, que no se come. that is not eaten. It's not Y, for y eating. la iglesia, And the church, Cristo la ve and Jesus sees the church como el alimento, as something that can como be esa eaten, planta as that plant que es alimento, that is something to eat, que necesita ser limpiada. that needs to be cleansed. Y las pruebas And the tests son las que limpian la are the planta, things that clean the son las plant, que nos limpian a are the nosotros. things that purify us. Aleluya. Muchas veces Many times pensamos que las cosas que we pasamos think the things that we go through vienen siempre del diablo, always come from the pero devil. no es así. But that's not how it is. Porque en la Biblia Because in the Bible, Dios nos muestra God shows us a estos hombres que pasaron muchas cosas, these people that went through a lot y of unos things. era el diablo, And some was the devil pero era por permiso de Dios. because he had permission from Tenemos God. a Job, We see Job. que fue sacudida su fe, His faith was shaken up. que fue probado como oro He was tested as gold. por el fuego de la prueba, He went through the fire of the pero al trial. final pudo decir But at the end, he was en able Job to say 42:5, in Job 42:5, de oído hasta había oído, I heard you before, pero ahora mis ojos te but ven. now my eyes can see. Porque la fe que Job tenía, Because of faith that Job que had, ofrecía sacrificios a Dios, that he offered por si sacrifices to acaso God, sus hijos hubiesen pecado, just in case his sons todo el and daughters tiempo sinned, all the time. tenía fe, He had faith. creía en Dios. He believed in No la fe God. que nosotros conocemos, It's not the faith pero that we creía en believe, Dios, but he believed in porque le God. ofrecía sacrificio. Because he gave sacrifice Pero su to fe God. tenía que But crecer his faith al needed to grow punto to que the él point conociera a Dios, that he knew que no God. fuera más nadie oída, Not only by hearing, sino de conocimiento but de by Dios. knowledge of God. Y lo conoció And he knew God. postrado, He was humbled. podrido, He was almost rotting. He rascándose, had to scratch himself. mientras la esposa While his wife le hablaba mal de Dios spoke bad things about y God sus to them. amigos And his friends se burlaban de él, made fun of him. pero nadie entendía, But no one ni understood, aún Job, not even que Job, estaba siendo purificado that he was being como el oro like para gold, poder tener un encuentro to be con able Dios. to have an encounter with God. Te alabo, Jesús de Nazaret. Hallelujah. Tú vas a experimentar eso que dice aquí juicio. Usted va a ver, You gloria a have to Jesús, experiment what this is para salir aprobado. to be able to come out approved. Y se purificó He was a purified través de aquello que tuvo que sufrir. and through the things that he suffered. Dios no estaba castigando a Job, God was not punishing Job porque ese juicio no es de castigo, because that judgment is es de not a purificación punishment. para It's a aquellos que viven purifying para Dios, for those who live for God, pero no para todos es but it's igual. not for all of them. Pedro les decía a ellos Peter said to que su them fe tenía que ser sometida a prueba, that their faith needed to be humbled into trial porque la fe because faith es mucho más valiosa que el oro. has more value than gold. Y nosotros hablamos de fe, We speak of faith, pero nosotros no conocemos la fe verdadera. but we don't know what true faith is. Creemos en Dios, We believe in God, pero Dios permite cosas en nuestras vidas but God permits things para in our life mostrarnos lo que es verdaderamente to show creer en us Dios, what real faith is, confiar en Dios, to
trust in God. Porque lo que nosotros pasamos aquí en Estados Unidos Because what we go through here in no the es United comparado a States los hermanos de Siria. is not compared to the No brothers es in Syria. comparado a los hermanitos allá en México. It's not compared to the brothers En in esas Mexico. aldeas In those que places, su fe está siendo probada. that their faith Por is eso being es que tested. Pedro dice That is why Peter que said tales acontecimientos that those things le that están happen pasando a nuestros hermanos are going through our brothers alrededor del mundo around the whole entero. Y world. esta palabra se está cumpliendo This word is being fulfilled hasta este día. to this day. Jesús, Hallelujah. tú eres grande, Jehová. ¿Qué utiliza What is el que trabaja con oro those who work with gold? What does he use para limpiar el oro? to clean the gold? Necesita fuego, He needs fire, pero fuego de verdad. but real fire. Son miles de grados Fahrenheit. Thousands of Aleluya. degrees Fahrenheit, Lord. Aleluya. Para que ese fuego, para que ese oro So that gold quede limpio, can be clean, quede can resplandeciente, be shiny, al punto to the point que el que lo trabaja, that the one who worked it, cuando mire el oro, when he sees the se gold, refleje su rostro en él. he can see his reflection. Pero on it. necesita fuego But he needs fire, y necesita martillo and he needs a hammer para poder resplandecer, in order for it to shine, para poder brillar. in order for it to Y usted shine. y yo necesitamos fuego and I need fire, y necesitamos martillo. and we need a hammer. Por eso es que dice Jeremías, That is why Jeremiah no es mi says, palabra como fuego, "My dice word is Jehová, like fire, como martillo like que a te hammer arranca la piedra. that breaks the stone." Hallelujah. Fuego necesitamos. We need fire. ¿Y cuál es el fuego? What La fire? palabra de Dios, The word of que es God. martillo. What's a La hammer? palabra de Dios, The word of God. para que ese oro brille y se vea lindo So that gold can look beautiful a distancia. from a distance. Necesita fuego de verdad. It needs real Y fire. alabo Jesús de Nazaret. Hallelujah. Y todos se asombraban And they all got cuando vieron surprised el templo, when they saw the menos temple, Cristo, other than Jesus. porque ese templo tenía oro, Because the temple had gold. resplandecía. It shines. Por eso es que Pedro That is why se Peter, acordó cuando Cristo le dijo, no te asombres de eso, He remembered. porque no va a quedar piedra. He said, "Don't- Y le dijo, don't eso be tenía surprised." oro. Él se acordó que eso tenía oro. Dice, espérate, que el oro tiene el proceso que nosotros tenemos que pasar también. Peter remembered what Jesus told him about the temple, and he said, wait, we need to shine the same way the gold shines. Hallelujah. Es que la vida de Pedro le enseñó. Because Peter was taught by Ese es him. el proceso That is the process que pasamos. that we go through. Ya que el Pedro no estaba asombrado por aquel edificio de oro. Peter was not surprised by the building Ahora of Pedro gold. decía, yo tengo que brillar más que ese Now edificio. Peter said, I need to Porque shine more than esto the que yo gold. estoy pasando Because what I'm me va a going hacer through brillar más que ese will make me edificio. shine Que no more than quedó that piedra sobre él. The building that was destroyed. Aleluya, tú eres grande, Cordero de Dios. Aleluya, mira, amado hermano. Te alabo, Jesús de Nazaret. Aleluya, tenía que pasar. He had to Aleluya, go por cosas difíciles through difficult things para que se validara, para que to validate su pureza. the purity. ¿Sabe? El oro se tiene que probar así Gold needs to be tested para like que that, tenga valor. so that it can have value. Y nosotros para tener valor And for us to have value, tenemos que pasar por muchas we cosas. need to go through many Quizás things. algunos las pasan callados Many people might go through it quietly. y otros las hablan. Others might express Pero it tienes que pasarlas but you por need to go ellas. through it. Porque Dios las puso así. because God made Para it that quitar way. nuestras impurezas. To take away our Porque impurities. tenemos sucio escondido. Because we have Que dirtiness Dios tiene hidden. que limpiar. That God needs to Para clean. poder escuchar la trompeta. So that we can hear el the trumpet llamado blast. de que la And the iglesia calling se va that the de church esta tierra. is leaving Así from que earth. pedazo de oro. Aguanta el fuego. you need Que to hold todavía on viene and más por suffer ahí. through the fire. Hallelujah. Y alabo Espíritu Santo de Dios. Poderoso. A tu nombre, gloria. Mira, aleluya, te alabo Jesús de Nazaret. Y así comparó el apóstol Pedro, gloria a Jesús. And that's how Peter Aleluya. compared it. Como casa del Dios vivo. As a house of the living God. Somos pasados por ese tiempo en la tierra In the time that we are on earth, para ver si damos aleluya, el valor we suffer to see if we give the value o no lo damos. or we don't give the A value. ver si somos de golfil, aleluya, de embuste. Or to see if we Te are alabo fake Jesús de gold. Nazaret. Aleluya, porque ese fuego
Because the fire va a manifestar begins to manifest quiénes somos nosotros who delante we de are Dios. before God. ¿Qué hay en nuestros corazones What is in delante our de Él? hearts before Si God? damos el grado y no. Do we give the value or Y, not? y yo me daba, yo meditaba And she was meditating en el Señor in the Lord cuando me daba esta palabra when God was giving her para the word gloria de su for nombre His glory el miércoles on Wednesday cuando salimos de la when programación. we came out of the program. Aquí después que cogemos algo, usted sabe que estamos todo el día aquí, We're here almost all day porque la pastora está más tiempo. because the pastor's here more. Pues ella nos tiene algo So she has little para something for nosotros us comer porque nos vamos a to amanecer. eat because we're going to No be es here all pecado. night. It's not a sin. No se está cocinando aquí, se We're trae not ya, cooking here. We bring allá, it. en la cocina. Gloria a Over Jesús. there. Aleluya. Y después nos dispersamos, And then we go, cada cual por su lado, each one to their a corner, estudiar la to palabra, study the word, a orar. to pray. Usted ya sabe, You already en los know. negocios del Padre, ahí está And- la pastora In the business of con God, un biblión como así de grande, and the pastor had a big leyendo old la Bible. palabra. She was reading Aquí the está Bible. Carmita, Carmita was here, orando, mi amado praying. hermano, enterrada completamente. head down. Para ahí está Rosy, Rosie was en la over there oficina, in ya the él office con una libreta with a y otra notebook Biblia. and another Bible Y yo estaba aquí con Raquel. And I was here Gloria a with Jesús, Raquel. que quería estar conmigo. that she wanted to be with me. Aleluya. Mira, amado hermano, y comienzo a leer la And I palabra. began to read the Y word. usted sabe And you know que usted puede tener un mensaje, that you can have a message, pero Dios no quiere que tú prediques but eso. God doesn't want you to Porque preach la that. palabra no es tuya, Because it's not ni your el word. pueblo tampoco. Neither is the Y usted people le va a yours. hablar a la iglesia de Cristo, You're gonna speak to the pero church Dios of te va a God. hablar a ti primero. But God will speak to Y you Dios first. tiene que tratar contigo And He primero. needs to speak to you first. Y yo oigo eso And I hear en that mi mente, in my mind. que me dice, gloria a tells Jesús, me, cuando yo leo, aleluya, when I comienzo a read, leer a Pedro, And I begin reading aleluya, porque es tiempo because it is que el time juicio comience for the judgment por la casa de Dios. to begin in God's Y yo, household. como And I, soy un poquito cobarde para eso, Because I'm a cuando el little- Señor me hace sentir mi corazón que se me quiere salir, I'm a little coward and I feel that my heart wants to leave. cierro la Biblia I close the y Bible me voy para el altar. and I came to the altar. Aleluya, y yo, Señor amado, And I said, tú eres Lord, grande, porque yo tenía otra cosa que estaba I estudiando was studying something else de Pedro. of Peter. Y cuando comienzo a leer esto, amado hermano, When I begin to read this, siento la presencia de Dios I bien feel the tremenda en mi presence of corazón. God in my heart. Y sabía lo que era. And I knew what it was. Aleluya. Y yo me pongo así, amado hermano, a buscar. Yo, Dios mío, me estremezco. And I feel shaken Y up. Dios me trae la memoria. And God brings to my memory. Están clamando por las congregaciones. They're praying for Y están congregation. clamando por los pastores. El juicio comienza por la casa de Dios. Eso te lo dio Dios. Me dijo, dile que yo se lo di. Gloria a Jesús. Que alabo Espíritu de Dios. Que alabo Cordero de Dios. Yo no entendía I didn't understand lo que me pasó a mí. what was happening Y to mi me. corazón se quería salir de And mi my heart pecho. wanted to come out. Y yo sentí la presencia de Dios. And I felt the presence of Es God. el juicio It's the que va a judgment comenzar primero will begin por la first casa de Dios by the house of y God. por los pastores trepados en un altar. Me trajo rápido That God spoke to me. el clamor a la mente. He brought what we're praying for. Y yo rápido le digo al Señor y estoy en su altar. And I said, Lord, I'm on your altar. Ten misericordia de mí. Have mercy on Porque me. usted y yo somos iglesia. Because you and I are Porque es church. necesario It is que usted y yo necessary pasemos por la for prueba you de and I Dios to go through para the poder test. subir. Dios va a So probar that we quiénes can son go los up. de Dios He will test y us. quiénes no son de Dios. Who we Pero are a and who's través not del of fuego God. de la It's through the prueba. fire. It's through the test. Ah, te alabo, Jesús. Aleluya, tú eres grande, Jehová. Yo le pido el mensaje al Señor de rodillas. I ask God for the sermon on my knees. Porque yo tengo un compromiso con Dios. Because I have a commitment Y with ayer fue God. un día bien difícil, amado Yesterday hermano. was a very difficult Y esta day. madrugada, And this morning, y me lo voy a reservar. I'm going to reserve Pero it. amado hermano, nosotros estamos pasando por los tiempos que Dios quiere. We are going through the times that God wants us to go Y van through. bien rápido. They're going really quick. Los hombres se han levantado People have risen up a maquinear
to a plan, los gobiernos, the government, y usted y yo estamos aquí and you and I are en here esta tierra, on this earth, y la iglesia va a ser quitada. and the church will be Hay taken algo que lo away. detiene, There's something y that's es el stopping, Espíritu Santo and de it's Dios the Holy que Spirit le redarguye a usted y a mí, that talks to que you nos and está I, hablando that He's speaking hace to us tiempo a y long no time, estamos escuchando, and we're not y listening. Dios va a seguir hablando And God will porque la continue to iglesia speak, se va. because the church is Escuchen leaving. o dejen de Either you escuchar. listen or you don't listen. Te alabo, Espíritu Santo de Dios, porque Dios tiene que pasar a la iglesia Because God needs to make the church por go el fuego purificador through the purifying fire aquí en esta tierra here on earth, para que la iglesia suba. so that the church can go to Antes heaven. de llamarla, Before calling the tiene que church, ser probada si es it iglesia needs o to no. be tested to see if it's church or not. Estos apóstoles, These apostles, antes de padecer, before they suffered, antes de morir, before they died, tuvieron que pasar por pruebas they fuertes had to go through strong que trials. probaron They were quién tested. era Judas Who was y quién Judas? era Pedro, Who was Peter? quién eran los que se alejaron Who cuando backslid? escucharon la palabra, When they heard que the dijeron word. es muy difícil, He said it's too ¿quién hard. podrá soportarla? Who can ¿Y quién take this eran los word? que siguieron a Cristo? Who were the real people that followed Jesus? Oh, te alabo, Jesús de Nazaret. Aleluya, Espíritu Santo. Aleluya. Tú eres grande, Cordero de Dios. Mi alma te adora. Ese fuego consumidor That consuming que es fire, Dios, that is God, también es fuego is purificador. also purifying Dios es fire. todo. God is everything. Aleluya. Dice Malaquías 3:2. Malachi chapter 3 verse 2. Aleluya. Este fuego consumidor es también el fuego que purifica. That Aleluya. Es el consuming fuego fire que is also también que purifying. limpia. Malaquías 3:2 dice: Malachi 3:2. ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¡Qué But lindo el Cordero de Dios! But who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. El mismo fuego The same fire que purifica la paja, That purifies aleluya, que the wheat. consume la paja, that consumes the wheat, purifica el oro. it purifies the gold. El fuego es el mismo, The fire is the same, pero su propósito es but its diferente. purpose is Es el different. mismo Dios. It's the same El God. mismo Dios que condena al pecador The same God that es el que condemns the purifica a sin. su iglesia. It's the same God that El mismo purifies the Dios church. que le va a decir a aquellos: Same God that no tells te them, conozco, apartados I de don't mí. know you, get Es away. el que le va a decir a otros: He will tell venid others, a mí, come to me. bendito de Jehová. Blessed Aleluya, qué lindo el Cordero de Dios. Oh, Espíritu de Dios. Te alabo, Jesús de Nazaret. El fuego tiene aplicaciones diferentes The fire is used for many things. cuando es de Dios When it's of y su God, efecto es and diferente its effect is en la different. paja In the wheat, como es en el oro. like it is in the gold. Aún así, amado hermano, Even so, los cristianos tienen que sufrir, Christians need to suffer. tienen que pasar por They need situaciones to go through things. y a veces, Sometimes, como los impíos, the same way the por wicked, enfermedades, through por sickness, tristeza, sadness, aleluya, por necesidades. by necessities. Creo que si mi mente no es infiel, hoy cumplimos 5 años Today, de haber cerrado cuando no lo del COVID. It's Fue been- un marzo, it's aleluya, been 5 16. years today Y when hoy we estamos closed aquí en la because of casa de COVID. Dios. And today we are here Toditos santitos, in the house of God. sanitos, mientras muchos murieron. And we're healed. Many Y have pasamos por died. lo mismo And we que went through the pasaron same los thing impíos that the wicked y went pasaron through. aleluya, los perversos And y los those pecadores. who are sinners. Y fuimos purificados. We were purified. Algunos se fueron como paja How many y left? otros se purificaron Others como were oro. purified. Pero todos pasamos por lo But mismo. we Te all alabo, go through the Jesús. same thing. Aleluya, tú eres grande, Cordero de Aleluya. Dios. El efecto fue The diferente. effect was different. Aleluya. Porque la paja, aleluya, cuando Because queda the wheat- consumida, When it's consumed, aleluya, cuando se le aplica el fuego. when the fire is applied. Pero cuando tú eres oro, But when you are gold, ese fuego comienza a the limpiarte. fire begins to Ese clean you. fuego comienza a It purificarte. begins to purify Y you. así es que comienza el Señor a quemar And that is how God begins y a to burn separar lo que es mío and to separate what's y His lo que no es and mío. what's not His. Lo que es del Espíritu de What Dios is of the Holy y lo que Spirit es de la carne. and what is of the Por flesh. eso es que el Señor, That is why aleluya,
God tiene que comenzar el juicio needs con to la begin casa, through his porque Él house. tiene que limpiar su casa Because he primero. needs to clean his Así house va a first. demostrar Dios Because los que God will son de show Dios those y los who are que son his de Dios. and who No are se not his. sorprenda Do si ve not be muchos surprised pastores if you see cayendo many muertos pastors o apartados de dying Dios, porque or así Dios getting lo away quiso. from God, because that's how God wanted it. Porque está purificando su iglesia. Because he is purifying his No se church. sorprenda los escándalos. Do not be Que el fuego surprised purificador, of the el things jabón de lavadores, that the fire, salió a that the purificar soul su of God iglesia. Porque su iglesia Beginning se to va. clean the church because the church is leaving. Aleluya. Te alabo, Jesús. Mire, cuando los soldados están en un entrenamiento When the soldiers are being trained y comienza a apretar el entrenamiento, and the training gets harder and harder, comienzan a eliminarse mucho. a lot of them begin to eliminate. En el Navy unos tocan la campana. In the navies, sometimes the Se bells rinde. ring. Gloria a They Jesús. quit Porque ahí se manifiestan sus debilidades. because their weaknesses begin to manifest. Y como no quieren trabajar en las debilidades, Because they don't want to se work le in hace their más fácil weakness, cuidarse, it's easier to quit, salirse del to ejército. just leave the Aleluya. army Y caminar con la vergüenza. and to walk in shame. Y ahí así es el fuego That is how the que fire comienza a manifestar that begins to lo que es de manifest Dios. what is of God. No todos los cristianos en esa época Not many Christians resistieron in el that fuego. time resisted the Muchos fire. desertaron. Many backslid. Muchos se fueron. Many left. Muchos negaron a Cristo. Many denied Jesus. Muchos se fueron de la verdad. Many left the truth. Muchos se fueron al judaísmo. Many left to Judas. Pero los que eran de Dios But those who were of God, aguantaron el fuego. they held on. Los que eran de Dios Those who were of God, aguantaron la they purificación. suffered Te alabo, the Jesús de purity. Nazaret. Hallelujah. Purification. La palabra juicio en este The contexto, word judgment in this context. porque si usted lee el capítulo, Because if you read the Pedro está chapter, hablando de sufrimiento. Peter is speaking about suffering. Esta carta fue escrita por Silvano, el escriba de Pedro, This letter was written by the scribe of Peter. porque Peter's scribe. Pedro era del vulgo, Because Peter was pero lleno del poder de Dios. from the Aleluya, eso lo hacía diferente. Pedro, he wasn't so educated. He wasn't educated, yeah. Ajá. Amén, gloria a Jesús. Ahora, aleluya, Pedro, Peter. aleluya. Silvano le escribe esta carta en griego a Pedro. His scribe writes it Por- in en Greek, Greek, porque ahí se hablaba mucho el griego. because they spoke a lot of Y Greek. esta palabra juicio en este contexto The word judgment here significa crima. means Aleluya. Que también significa decisión, it decision. means to make a decision. Pero no es una simple decisión. But it's not a simple Debe decision. entender ahora, tiene mucho significado dependiendo del contexto. It has a lot of different meanings. Porque antes de que se haga una decisión, Before a decision is made, tiene que haber una evaluación. there has to be an evaluation. Usted, no sé si usted alguna vez ha estado en la corte. If you've been in court before, Yo he estado en la corte. she's been in court Y antes before, que el juez te sentencie, before the judge sentence you, él tiene que evaluar el caso. he needs to evaluate the case. Él tiene que ver cómo tú estás. He needs to see how you are. Aleluya. Para entonces To then evaluar lo que sucedió, evaluate what happened. lo que pasó en el momento, What happened in the y moment. así toma la And decisión. then he'll make a decision. Ahora, en la cultura griega, ustedes saben que In the los Greek griegos culture, son bien filósofos. Greeks are very Bien philosophical, inteligentes. very intelligent. Usted sabe de todas esas palabras que ellos sabían, They know so many words. que usted y yo no sabemos. That Gloria a you and I Jesús. don't understand. Aleluya. Ellos sabían que esa palabra juicio They knew that the word judgment, solía tener implicaciones graves, it had a lot of difficult implications, ya que podía determinar because it could determine el destino the destiny o la reputación or pública the public reputation de una persona. of a person. O sea, Pedro utiliza esa palabra Peter uses that word para enseñarles a to ellos teach them que así como son evaluados los hombres that the same way men are evaluated ante los hombres before other men para declarar un juicio, to declare a judgment, así mismo hace Dios. the same way God Por does. eso es que él comienza a evaluar la iglesia that is why he y begins to comienza a evaluate the declarar juicio. He begins to Esto va a give pasar en judgment. esta congregación. This will happen in this Esto va a pasar congregation. con este This will creyente happen with this y esto va a believer. pasar con And este this will pastor. happen with this Por eso pastor. es que él dice, That is es why necesario he que says comience that juicio it's por la necessary casa de for Dios. judgment to begin by the house of God. Aleluya, tú eres grande, Santo. Cordero de Dios. Mira, tenemos que reflexionar We nuestra need to vida.
We need to reflect on our delante de lives Dios. before God. Porque Dios está cortando. Because God is cutting Dios está cortando He de, is cutting de su pueblo lo que no es de from Él. His people what is not His. Y si nosotros hemos sido enseñados And if we have been taught, y advertidos por esta palabra, we have been warned by this word, todo aquel que ha escuchado una predicación en su those who vida, have heard a preaching in their life, que ha leído esa palabra, has read the word, corre peligro he is de in ser danger cortado of being si cut. no es purificado If you are not y purified sale como oro. and you don't come Por out eso es que gold. usted ve que Dios está apretando That a la is why you iglesia see that y va a God comenzar a apretarla más pressure y va a comenzar in a the church. quitarle más And he todas will las begin to comodidades take que away tiene para all que the entiendan que comforts tienen que pasar por el so that they fuego can de Dios. understand that they need to go through the fire. El mismo Dios que examinó aquellas The iglesias same God that examined all the en el churches Asia Menor in Asia Minor, está mirando las congregaciones He is looking at the y está congregation diciendo: and He is saying, yo conozco tus obras, I know your works. conozco tu arduo trabajo, I know your work. conozco tu celo, I know your jealousy. conozco tu I debilidad, know your weaknesses. conozco tu flaqueza, I know your weaknesses. conozco la doctrina de Balaam que tiene ahí, I know the different de doctrines los that there's nicolaitas, the bad de los de doctrines. Jezabel. Y también le dice: pero tengo contra ti, He also says, I have something against you. pero tengo contra ti. I have something against Y you. esa es la examinación de Dios para las iglesias. And that is God Por eso examining the church. no se queje si Dios That is nos why tiene you clamando cannot por las complain congregaciones. if God has us Yo vine a praying for entender the eso church. después, porque es began que to Dios va a understand hacer this after. algo, Because porque God la will do iglesia se va. something. Nosotros Because the no church is podemos leaving. seguir así. We cannot continue this way. Tiene que pasar algo Something para needs que to la iglesia happen. entienda y So that the despierte. church can wake up. Te alabo, Jesús. Aleluya. Aleluya. Mira, amado hermano. Gloria a Dios. Aleluya, tú eres grande. Lo voy a contar porque el Señor me lo trajo a memoria. Si no, no lo cuento. God brought something to my Y lo voy a memory. contar por encima. Yo hablé And I'm con la gonna pastora. just speak Yo tuve un something. sueño bien tremendo, amado hermano. I Me had están a pasando cosas raras, pero I Dios had a sabe. dream. There's many things going on. Y en ese sueño, In that dream, yo vi un hombre sentado como estilo indio, I saw a man that was sitting like haciendo an Indian. cosas, He was doing things. pregando como si fuera con brujería y cosas. It looked as if he was doing witchcraft. Y yo veo un freezer bien grande. Usted And sabe I- los freezer cuadrados And I see a big square freezer, que la gente usa para meter carnes y cosas. like the ones that people put meats in. Pero hermano, gigante. It was huge. Un freezer que usted sabe, esos freezer congelan. Like those huge freezers that really get frozen. Y yo veo que la tapa está And I abierta, see that the cover is up. aguantada. It's open. Y And, yo it's estoy mirando, held no on. sé si era de lejos, And I can see from far away. pero yo podía ver. I could see. Y en ese freezer, And in that freezer, mientras él hacía cosas donde él while estaba, he was doing things, no le voy a contar todo. I'm not gonna say Aleluya. Yo veo I see que hay una hermana con una falda larga, bien vestida, that there's a sister that has a really long y skirt, parece que despierta and she woke up, de lo que se dio de cuenta de lo que está sucediendo. or she noticed what was going on, Y como que hace así y and se she para reacts and she stands de up donde estaba acostada. from where she was laying Pero hay down. una que está acostada dentro de ese freezer. But there's another one that's Frisa. laying down inside of the freezer. Y hay una que va caminando fuera del freezer, And there's one that's coming out of the toda freezer, embonguillada así, and she's weak, como dormida, like y like recoge sleeping. una bolsa de hielo And she picks up a que bag of está a ice mitad that's halfway, y se la lleva and she takes it para acostarse con ella. to lay with it. Cuidado que el diablo no está jugando Be con careful nosotros. that the devil Cuidado que el diablo no está is not jugando playing con with la us. iglesia. Be careful Cuidado that the que hay devil is not muchos que playing with están us. ya muertos ahí There's many acostados that are dentro de ese already freezer. dead. Aleluya. Te alabo, Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Hay poder en Jesús. Hay que despertar que Cristo We viene. have to wake up because Te Jesus is alabo, coming. Espíritu Santo de Dios. Oh, santo. Esto es una salvación, no es cualquier cosa. The salvation is not just anything. Esta salvación le costó a Cristo su The sangre. salvation cost Jesus his blood. Y no podemos jugar a And cristianos. we cannot play to be Christian. No podemos acomodarnos We cannot get en ese comfortable sueño que está haciendo el diablo. in that dream Hay unos that the que se devil dan is de doing. cuenta There's many that y hay notice, otros que no and despiertan others que that Cristo don't viene. wake Te up. alabo, Jesús. Aleluya. Aleluya, tú eres grande, Cordero de Dios. Sabemos que este evangelio no es fácil. We know that the gospel is not easy. Cristo dijo, Jesus said, si alguno quiere venir en pos de mí, if someone comes to me, if niéguese someone a wants to sí come with me, mismo,
Deny yourself. Tome su cruz cada día Take your cross every y day sígame. and follow O me. sea que requiere un esfuerzo, So it requires effort, pero tenemos un enemigo al pie, but we have an enemy at our feet. pisando nuestra mira detrás de nosotros. He's right behind Y us. Dios lo está permitiendo. And God is letting it Porque happen. eso nos purifica. Because that Eso nos purifies ayuda a us. nosotros a That seguir helps adelante us o a morir push en el forward. camino. Te alabo, Espíritu Santo de Dios. Oh, Santo. Aleluya. El Evangelio requiere que suframos por The Cristo. gospel requires that we suffer for Christ Porque Él padeció primero por because he nosotros. suffered first for us. ¿Cómo recibimos ese sufrimiento? How do we receive that suffering? ¿Cómo nuestro corazón está recibiendo esto? How is our heart receiving that? Ahí es que tenemos que preguntarnos. That is what we have to ask. Porque este corazón hay que guardarlo. Because we have to Que el keep our heart. sufrimiento And the suffering a veces golpea el corazón. sometimes hits the Y el heart. diablo lo sabe. And the devil knows Y añade that. sufrimiento. And he adds more Pero suffering. Dios no quiere que nosotros descuidemos ese corazón. But God doesn't want Porque es us necesario que descuidemos nuestro corazón. Aleluya. Que we don't pay attention to our He heart. doesn't want us to not pay attention to our heart. Aleluya. Qué lindo es el Cordero de Dios. Él quiere que nosotros He wants examinemos us to examine por qué de las cosas why things happen y que aguantemos. No es and fácil. to hold on. It is not easy. Usted y yo no vamos a aguantar lo que aguanta la pastora porque ella es pastora. You and I are not going to Su hold on to batalla what es she goes diferente. through because her battle is different. La mía es diferente. Mine is La different. de Rosy es diferente. Mine is La de different. Josué es diferente. And his La is de different. Carolyn es diferente. Todos tenemos una batalla, pero We todos all tenemos have el a mismo battle, Dios. but we have the Todos same tenemos God. el mismo Espíritu We have the Santo. same Holy Todos Spirit. tenemos la misma palabra. We have the same Todos word. tenemos la misma fe. We have the same Aleluya. faith. Y todos tenemos que tener el mismo deseo And we que all need to llegar al have cielo y the ver a same nuestro desire Maestro that Jesús. is to get to heaven and see the Lord. Aleluya. Es tremendo porque estoy terminando ya. Porque Pedro dice, si primero comienza con nosotros. Peter says if it first begins with us, Si tenemos que pasar por cosas sumamente difíciles if we need to go through difficult things, y muchas veces no aguantamos y tenemos el Espíritu and Santo, sometimes we can't hold on having the Holy ¿qué va a Spirit, suceder con aquellos que no obedecen a what will Dios? happen with those who don't obey God? ¿Qué sucederá con aquellos What will happen with those que tienen su venida por tardanza? who think that he's not coming yet? ¿Qué sucederá con aquellos What will happen with those que viven una doble vida? that live a double life? ¿Qué sucederá con aquellos What will happen with those que han contristado el Espíritu that Santo they de la have promesa saddened the Holy Spirit of the promise con el cual fuimos sellados with which we were sealed para el día de nuestra redención? for the time of redemption? ¿Qué sucederá con aquellos What will happen with those que han trastornado a muchos that have confused many con palabras mentirosas with lying words, que salen de un altar hecho en ruina? that they come out of an altar that is ruined? ¿Qué sucederá con aquellos What will happen with those que persiguen a los siervos de Dios? that persecute the ¿Qué servants of ¿Qué God? sucederá con aquellos What will happen with those que han despiado a muchos de la verdad? that they have misled many from the truth? ¿Qué sucederá con aquellas piedras de What tropiezo? will happen with those that are stones of stumble? ¿Qué sucederá con aquellos What will happen with those que viven con las obras de la carne? that live with the works of the flesh? ¿Qué será con el desobediente? What will happen to the ¿Qué será con disobedient? el que niega la existencia de Dios? What will happen to those ¿Cuál who será deny el the fin de existence of ellos? God? What will be their end? Si uno lucha cada día y es fuerte la lucha, If we have to fight, and every day it's a difficult fight. ¿qué será de los que tienen la venida de Cristo por What will tardanza? happen with those who think he's not coming yet? Que viven lejos de Dios. Who are very far ¿Qué away from será God? de ellos? What will happen with ¿Cuál them? será su fin? What will be their Si es end? terrible las cosas que suceden en la tierra, It's terrible the things ¿qué that go on será on earth. cuando Cristo se lleve a la iglesia? What will ¿Qué happen when sucederá Jesus con takes the ellos que church? se queden atrás? What will happen with those who stay back? Pedro dijo en el 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? He says in verse 18, if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? Porque cuesta seguir a Cristo. ¿Sabe que Cristo iba pasando? Jesus was going through En Lucas 13:22-23. in Luke 13, 22 and 23. Dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar
y no podrán. Then Jesus went through the towns and villages, teaching as he made his way to Jerusalem. Someone asked him, Lord, are only a few people going to be saved? He said to them, make every effort to enter through the narrow door, because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Él dice, procura, He says, make sure encárgate tú de entrar. Make sure that Porque you go in. muchos van a tratar de entrar Because many y will no try van to a go poder entrar. and they will Son not be pocos able to. los que se salvan. It's a Él no small contestó, él dijo, preocúpate tú, He didn't preocúpate answer the tú, question. preocúpate He says, tú, worry about you. preocúpate tú, porque Worry about gasto. you. Te alabo, Aleluya. Jesús. Qué lindo. Si es así, ¿dónde van a quedar los que desobedecen a Dios? If it's like that, what will happen to those who disobey God? Eso lo sabe Dios. God knows. Nosotros podemos hablar esta palabra, We can speak this word, pero esta palabra es mucho más profunda de lo que nosotros podemos but this interpretar. word is more profound than what we can interpret, Porque va a ser terrible lo que va a suceder aquí. because it will be terrible what's going to happen here. ¿Dónde van a quedar los que rechazan el evangelio? Those who reject the gospel, where will they be? Que niegan la existencia de Dios. Those who deny the existence of God, Que rechazan la palabra de that Dios. reject the word of God. ¿Dónde van a quedar los que rechazan la salvación? What will happen of them? ¿Qué será de ellos? What will happen to them? Proverbios 11:31 dice, Proverbs 11, aleluya, y voy a terminar 21. con estos textos, gloria a Jesús, aleluya. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Proverbios 11:31. If the righteous receive their due on earth, how much more the ungodly and the sinner? Aunque el justo se salve en medio del padecimiento, su salvación no es fácil ni sencilla. Even though the righteous will be saved, their salvation is not easy. Hechos dice, 14:22, In Acts 14:22, la parte B dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. gloria a Dios. Acts 14:22. Es necesario la parte B. Aleluya, te alabo Jesús. Oh, sí. We must go through many hardships to enter the kingdom of God. Y el apóstol Pedro termina este capítulo And the diciendo, apostle Peter ends the chapter saying, el 19, verse 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, escuche bien, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. so then those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Aleluya, mira amado hermano, Hallelujah. la confianza en Dios nos lleva a hacer el bien, The trust in God makes us do good porque tenemos una esperanza en Él. because we have a hope in El Him. apóstol Pablo lo entendió, The apostle Paul entendió knew el it. proceso He understood que the lo process purificaba. that purified Por him. eso es que él pudo decir en Romanos 8:35, That is why he quedan was tres able to textos say más. in Romans 8, ¿Quién nos separará del amor de who Cristo? will separate us from the love of Christ? Tribulación, Tribulation, o angustia, agony, o persecución, persecution, o hambre, or hunger, o desnudez, or o nakedness, peligro, or danger, o espada, or sword, como está escrito. the way it is written. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Because of you we die all the time. Somos contados como ovejas de We are matadero. considered as lamb in the altar. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores. Through these things we are more than victorious. Por medio de aquel que nos amó. Through him that loves us. Por lo cual estoy seguro That is why I am sure de que ni la muerte, that not even death ni la vida, or life ni ángeles, or ni angels or principados, ni principalities potestades, or government, ni los presentes, nothing in the ni lo present, porvenir, nothing that's coming, ni lo alto, nothing that's high, ni lo profundo, nothing that's ni profound, ninguna otra cosa creada nothing else that was nos created podrá separar del amor de will Dios separate us from que the es love en of God. Cristo Jesús, That is in Christ Señor Jesus, nuestro. our Lord. Esa es una fe purificada That aquí is en la a tierra. purifying faith. Esa es una fe pasada por el fuego He had a purificador. faith that went through the fire. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual Second of Timothy. asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. That is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame, because I know whom I have believed, and am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him until that day. El fin se acerca, póngase de pie. The end is coming. You can stand. El diablo lo sabe The devil knows that.
Y quiere que aún dejemos de hablar de la venida de Cristo He wants us to stop speaking de of the coming confiar of en Jesus Dios and to trust in y the de Lord rendirnos and to quit y alejarnos de Dios. and to get away from God. Resistamos. We need to resist. Pidámosle misericordia a Dios Ask God for mercy que nos guarde that He can keep us porque hay que salvarnos. because we need to be saved. Cierro con este texto. This verse. Es en otra versión. Romanos 8:19 dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Y eso lo hará el fuego purificador. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed, and that will be done by the purifying fire. Dios revelará God will reveal quiénes son verdaderamente who are the true, sus hijos. his true children. Es necesario It is necessary que el juicio that the judgment comience begins por la casa de Dios. by the house of Es God. tiempo It is de que el time juicio that the judgment comience begins por la casa de Dios by the house of God. y empieza por ti. Padre, en And it el nombre begins de by you. Jesús, te doy gracias, Jehová. Tu nombre, Dios mío, sea glorificado siempre, Jehová. Tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración, Padre eterno, Jehová. Gracias por tu misericordia, Dios mío, con que cada día tú nos hablas, Dios mío, tú nos ministras, Señor amado. Dios del cielo, Dios mío, te damos gloria porque tú eres bueno, dependemos de ti. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias por el evangelio tan poderoso, Dios mío. Gracias por la sangre poderosa de Cristo. Gracias, Señor amado, Dios mío, podemos confiar en ti. Ayúdanos a resistir, Jehová, de lo que se acerca para esta tierra, para tu iglesia, Dios del cielo. Ayúdanos a aguantar, Dios mío, porque solamente tú sabes lo que hay en nosotros. Y por qué diferentes pruebas, por qué diferentes procesos, Dios mío. Porque es que tú purificas a todos, Jehová, con el mismo fuego, pero con formas diferentes, Dios mío. Ten misericordia de nuestras vidas, ayúdanos a resistir, a no ser paja, Jehová. A ser oro, Dios mío, que cuando ese fuego apriete, Dios mío, en vez de ser consumido, seamos limpiados, esas impurezas se vayan de nuestras vidas, Jehová. Ayúdanos, Espíritu Santo. Solamente tú sabes lo que viene en esta tierra. Es malo, es peor de lo que pensamos, de lo que escuchamos, de lo que leemos, Dios mío. Porque es la forma tuya de enjuiciar esta tierra, mi Dios. Pero como iglesia tenemos que pasar por muchas cosas, Jehová, para poder llegar al cielo. Porque tu Hijo pasó por más, Dios mío, Señor amado. Y Él era inocente, mi Dios. Él no hizo pecado, Él no hizo maldad. Pero nosotros, Dios mío, Padre, pecadores arrepentidos, Jehová, aún quedan impurezas en nosotros. Ayúdanos, Padre, Dios mío, a llegar. Señor, no sabemos lo que está planeado, pero sabemos que hay muchas cosas moviéndose secretas, pero no ante tus ojos, Jehová. Y esto tú lo permites, Dios mío, para sacudir tu iglesia, Dios mío. Señor amado, ayúdanos a estar de pie. Ayúdanos a estar de pie, ayúdanos a aguantar. Dios mío, Padre eterno, Señor, tú no nos mandas a hacer cosas, Jehová, por hacer. No nos creemos la mejor iglesia, no, Señor Jesús. Tú lo sabes, Jehová. Solamente queremos obedecerte a ti, Dios del cielo, Dios mío. Queremos hacer tu voluntad. Queremos escuchar esa trompeta sonar. Queremos ser salvos, Jehová, Dios mío. Ese es el todo del hombre, la salvación del alma, Dios de gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ayuda a cada pastor, Dios mío, Padre de la gloria. Cada siervo tuyo, a mis pastores, a mis hermanos aquí presentes ante tu altar. A la visita, ten misericordia, Dios mío, Padre eterno. Queremos llegar. Solamente tú como fuego purificador conoces lo que estás quemando, Jehová, en nuestras vidas. Ayúdanos a llegar, Dios mío. Guarda cada pastor, siervo tuyo. Guarda cada oveja. En estos tiempos difíciles, Dios mío, que nuestra fe no falte, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús, los jóvenes que entiendan, Dios mío, los niños, cuán grande es esta salvación que es individual, Jehová. Padre, ten misericordia de mí, Dios mío. Señor amado, ten misericordia de mi vida. Ten misericordia de mis hermanos a través del canal cibernético. Ayúdanos a llegar, Jehová. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado, a tu nombre la gloria. Qué lindo es el Cordero de Dios.
Hasta aquí mi parte. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Aleluya. Tú eres grande, Jehová. Tú eres poderoso, Espíritu Santo de Dios. A ti la gloria. A su nombre sea toda la gloria.